Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre, todos los días, queridos niños, tenemos tantas cosas lindas, tantas cosas hermosas que vamos aprendiendo en el día a día, pero aprendemos con Jesús. ¿Cuál va a ser hoy el tema para nuestra catequesis, queridos niños? El bien y el mal. El bien y el mal. Tenemos que distinguir, queridos niños, entre el bien y el mal. Pero para eso somos nosotros los responsables de distinguir lo que está bien y de distinguir lo que está mal. De distinguir, queridos niños, lo que está bien y lo que está mal. Los dos entonces, queridos niños, el bien y el mal. Por eso nuestro tema principal es el bien y el mal en el día de hoy en nuestra catequesis. Y eso es importante, queridos niños, aquí en nuestra cabecita nos ponemos ante Dios para saber distinguir. Eso se llama discernimiento. Vamos a repetir, queridos niños, discernimiento. Otra vez solamente ustedes. Discernimiento. Muy bien. Discernimiento quiere decir, queridos niños, saber lo que está bien y lo que está mal. Entonces, Lucas, ¿qué significa la palabra discernimiento? Saber lo que está bien y lo que está mal. Muy bien, saber lo que está bien y lo que está mal. Y eso es lo que nos tiene que ayudar a nosotros a vivir bien también, queridos niños, a hacer bien las cosas. Bueno, como siempre, vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a escuchar desde la Biblia, que son 73 libros en la Biblia. Lucas, ¿cuántos libros tenemos en la Biblia? 73 libros. 73 libros, y por lo tanto tenemos que ir aprendiendo y tenemos que ir conociendo desde estos libros en donde Dios nos inspira, donde Dios nos habla y donde Dios nos dice cómo tenemos que comportarnos. Darnos cuenta de lo que está bien y darnos cuenta de lo que está mal. Escuchemos entonces la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, todos nosotros los niños, porque estamos contentos y nosotros decimos, Señor, nosotros estamos seguros, y nosotros nos adherimos a ti, Señor, porque creemos, te amamos y te queremos verdaderamente, Señor. Y por eso cuando decimos palabra de Dios, ¿cómo respondemos? Te alabamos, Te alabamos, Señor, que quiere decir nosotros nos comprometemos en hacer bien las cosas. Muy bien, queridos niños, es así como nosotros ahora nos comprometemos con Jesucito. Nosotros entonces queremos verdaderamente hacer bien las cosas y por eso es que le alabamos al Señor. Y vamos a presentarlos para saber hoy nuestros compañeritos que nos visitan y que nos acompañan en nuestro programa de catequesis. Hola padre, hola a todos, mi nombre es Ana Paula López, tengo 11 años y vivo en Lambaré. Muy bien, Ana Paula entonces, que viene de Lambaré y que viene para ayudarnos a aprender cosas lindas con Jesús. ¿Y vos, querido amiguito? Hola padre, hola a todos, mi nombre es Lucas Mora, tengo 12 años y vivo en Lambaré. Muy bien, entonces Lucas, que viene también con nosotros asiduamente y nos acompaña en nuestros programas también de Lambaré. Así, queridos niños, todos ustedes, los que quieran, se anotan, llaman a ese numerito que está aquí en la pantalla y vienen para que podamos aprender cosas lindas con nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Y volvemos enseguida. Estudiar
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Lo que tú puedas decirme. ¡Ah! ¡Ah! Ese monje se está burlando de mí. Pero yo pensé que... No. Pienses, sin importar qué tan elocuente sea él, esta vez haré que Antonio me pague. Y que me pague con su vida. No sé por qué prefiere dormir en el establo, pero supongo que es por eso que no soy un monje. ¿Ah? Ese es el árbol de nueces que plantó mi tatara abuelo cuando era joven. Tiene cientos de años. Es muy hermoso. Mis trabajadores hicieron una plataforma pequeña entre las ramas y una escalera para que tú puedas llegar hasta arriba. Déjame mostrarte, Antonio. Lo único que escuchas es el viento y las hojas, y la voz de Dios en tu corazón. Es muy amable. La gente de Padua te ama mucho, Antonio. Dicen que eres un santo. Y yo creo que tienen razón. Por favor, siéntete cómodo de quedarte todo el tiempo que quieras. Tiso, mi amigo, anoche tuve una visión. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que muy pronto estaré... Estas son mis tierras, Eselino, y no recuerdo haberles hecho una invitación. No sea tonto. Sus tierras son sus tierras porque yo no se las he quitado todavía. Sí, señor. Si le hace daño, toda Padua se enfrentará con usted. Alguien dijo, por favor, atraviésame la garganta. El Señor lo castigará de acuerdo al fruto de sus acciones. Él va a prender fuego en sus bosques y... No me diga más, hermano. Le dije que no le temo a su Dios. Su Biblia es un libro muy largo y aburrido para mí. Y su fe es tan graciosa como su corte de cabello. Quiere ir al cielo.
Déjeme cumplirle su deseo. ¡Oh, la espada me está quemando! ¡Me quema! ¡Mejor vámonos de acá! ¡Perdóneme! ¡Rápido! ¡Perdóneme! Déjala para ti, hermano. Muy pronto no la voy a necesitar más. Y así es como terminé acá, en el árbol contigo, mi querido amigo. Lo sé, fue una buena vida. Pero pronto, amigo, muy pronto, llegará el momento de irme. Me iré de Campo San Piero para siempre y viajaré a Padua, mi ciudad amada. Antonio. Mi hermano, mi amigo, espero que puedas verme desde tu silla en el cielo. Todas las cosas son posibles para aquel que cree. Su Santidad, estoy aquí delante de usted para hacerle una petición. Nuestro hermano Antonio murió hace más de un año, pero su espíritu está vivo todavía en los corazones de la gente y en sus oraciones. Su misión de predicar la palabra de Dios trajo a Antonio de Portugal a Italia y lo llevó tan lejos como a Francia y África. Él predicó en los puertos de los hombres pobres y en las cortes de los reyes ricos. Él tocó las vidas de los creyentes y salvó las almas de los cínicos. Sus palabras nos iluminaron y sus acciones nos inspiraron. Su Santidad, Dios realizó muchos milagros a través de él, pero el milagro más grande de todos fue realizado por el mismo Antonio. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios,
tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Hoy estamos con un tema muy lindo. ¿Cuál es el tema, querida Ana Paula? El bien y el mal. Querido Lucas, ¿cuál es nuestro tema? El bien y el mal. Muy bien, tenemos que discernir entre el bien y el mal. La palabra discernimiento, queridos niños, es saber, darse cuenta de lo que está bien y darse cuenta de lo que está mal. Lucas, ¿qué es entonces el discernimiento? Saber lo que está bien y lo que está mal. Muy bien, eso significa el discernimiento, queridos niños, saber lo que está bien y saber lo que está mal. Ana Paula, ¿qué significa entonces el discernimiento? Saber lo que está bien y lo que está mal. Bueno, toditos niños, ustedes que me escuchan ahí del otro lado de la televisión y aquí también nosotros vamos a definir de nuevo qué significa el discernimiento. Saber lo que está bien y lo que está mal. Muy bien, saber lo que está bien. Y eso nosotros, queridos niños, tenemos que ir acostumbrándonos a reconocer lo que está bien entonces para seguir haciendo y hacerlo cada vez mejor. Y lo que está mal para evitarlo, para no hacerlo, queridos niños. Pero eso va a depender de nosotros. Después vamos a seguir hablando. El otro día en nuestra catequesis ya hablamos algo de la libertad, queridos niños. No sé si ustedes se acuerdan, si siguieron toda nuestra catequesis. Porque la libertad quiere decir que nosotros somos quienes vamos a decidir hacer aquello que está bien. Aquello que nosotros hicimos como discernimiento, es decir, saber lo que está bien y lo que está mal. Ahora en nuestra libertad, queridos niños, nosotros vamos a decidir y vamos a decidirnos por el bien. Muy bien, ahora entonces, queridos niños, vamos a definir bien qué significa esto del bien y del mal. Padre, el bien y el mal físicos. Todos estamos de acuerdo que un incendio, un terremoto o una enfermedad son males físicos que perjudican a las personas y a sus bienes.
En cambio, consideramos bienes físicos la salud, el bienestar, disponer de la plata suficiente para nuestras necesidades, etc. Padre, salvar la vida de otra persona, acompañar a alguien enfermo o sencillamente ser responsable en el trabajo, consideramos que son bienes morales. En cambio, cuando hablamos mal de una persona, no respetamos a nuestros papás, mentimos o robamos, sabemos que realizamos acciones morales malas. Todos podemos realizar acciones buenas y acciones malas. Cuando hacemos el bien, estas acciones nos benefician porque nos hacen mejores como personas. En cambio, realizar las malas acciones nos perjudica, hace peores personas. Además, fíjate que las acciones buenas gustan a los demás, mientras que el mal se considera algo desagradable. Por eso, una persona generosa o alegre siempre resulta mejor que otra persona que sea egoísta o amarga. Muy bien, queridos niños, qué hermosa definición lo que tenemos aquí sobre el bien y sobre el mal. El bien dice que siempre nos anima y nos entusiasma y queremos hacer más y más el bien. Pero todo lo que es malo, todo lo que es pecaminoso, queridos niños, siempre nos amarga la vida y siempre nos pone en discordia, en barrera con las otras personas. Por eso, queridos niños, es tan importante discernir entre el bien y entre el mal. Nosotros tenemos que entonces hacer un camino, queridos niños, de bien. Tenemos que hacer un camino donde nosotros podamos desarrollarnos y ser felices. Y también ayudar a los otros, queridos niños. Porque si hacemos el mal, ¿qué es lo que estamos haciendo, queridos niños? Le estamos truncando la vida al compañerito. ¿Qué le estamos haciendo, queridos Lucas? Estamos truncando la vida del compañerito. Muy bien. Al compañerito que está del otro lado, entonces nosotros le truncamos, le ponemos una barrera. Es como que le ponemos una zancadilla, queridos niños. Entonces no podemos caminar así. Por eso hoy nosotros que estamos reflexionando y mirando un poco y aprendiendo con Jesús sobre el bien y sobre el mal, tenemos que discernir, decíamos, darnos cuenta de lo que estamos haciendo es una acción linda, una acción positiva, queridos niños, en bien de los demás. Muy bien, vamos entonces un ratito nosotros a la pausa, niños, pero ustedes no se olviden de tener ahí siempre su Biblia, tener siempre su cuadernito, porque volvemos enseguida con más Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y nosotros estamos hablando del bien y del mal. Pero tenemos que conocer también lo que significa la moral, queridos niños. Entonces, Lucas, por favor, ¿querés decirnos qué significa
esto de la moral entre el bien y el mal? La moral es el conocimiento del bien y del mal, que nos enseña qué acciones se deben realizar porque son buenas y cuáles se deben evitar porque son malas. Muy bien, esa es la definición entonces, queridos niños, de la moral. La moral es cuando nosotros responsablemente hacemos lo que dijimos hace rato, discernimiento. El discernimiento es justamente el conocer lo que está bien y lo que está mal. Muy bien, queridos niños. Y la moral es cuando ya nosotros vamos a tomar una decisión sobre esas acciones nuestras, queridos niños. Vamos a tomar una decisión para poder actuar, quiere decir eso, entre el bien y el mal. Por eso que nosotros libremente y responsablemente tomamos una acción, realizamos una acción. Bueno, queridos niños, estamos concluyendo hoy nuestro programa, pero para eso queremos saber qué hemos aprendido en el día de hoy. Anita, ¿qué es lo que aprendiste hoy en esta catequesis? Padre, yo aprendí en esta catequesis que las buenas acciones gustan y las malas son desagradables. Muy bien, muy bien. Siempre las buenas acciones son atractivas, queridos niños. Cómo nos gustan cuando hacemos cosas lindas, cuando ayudamos a los demás, cuando nosotros estamos al servicio en casa, cuando le ayudamos a un compañerito que necesita, cuando le visitamos a un enfermo, cuando le devolvemos algo a un compañerito que perdió algo y así. Siempre son buenas acciones y esas acciones nos gustan. Y andemos a creer, queridos niños, es decir, nos dan esa alegría interna, profunda en el corazón. Pero por otra parte también las malas acciones nos hacen llorar, queridos niños. Son tan desagradables mirar que niños hacen cosas malas, que niños hacen cosas feas. Ciertamente que le pedimos también a papito y a mamita que nos ayuden a ser personas buenas, honradas y que van siempre detrás de las cosas lindas. Lucas, ¿qué aprendiste hoy en nuestra catequesis? Hoy yo aprendí que los bienes y los males pueden ser tanto físicos como morales. Muy bien, queridos niños, esto es importante que tengamos en cuenta, que el bien y el mal pueden ser de dos categorías, queridos niños. Por una parte, lo físico, pero por otra parte también lo que significa del aspecto moral. El aspecto físico es cuando nosotros estamos dañando a alguien, queridos niños. Vamos a procurar evitar eso, no dañar las cosas que nosotros vemos y que están siempre a nuestra disposición o que le pertenecen a otras personas. Y entonces nosotros nos volvemos algunas veces malos, queridos niños. No. Hay que hacer siempre el bien, no dañar a nadie. Y por otra parte también está el bien moral o el mal moral. ¿En qué consiste eso, queridos niños? Cuando nosotros no lo vemos en un aspecto físico que no se puede tocar, pero nosotros estamos pensando y estamos queriendo hacer cosas negativas contra las personas. Ese es el mal moral, queridos niños. Vamos a evitar también hablar mal de los demás, pelearnos o hacer cosas negativas contra los demás. Siempre lo lindo, siempre lo positivo para crecer como buenos cristianos. Y vamos a ir concluyendo por el día de hoy nuestro programa, queridos niños. Vamos a poner juntas nuestras manitos y vamos a rezarle a nuestra Madre, que fue la primera en vivir sobre el bien y sobre todo de evitar todo lo que era negativo y todo lo que era pecaminoso. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora, queridos niños, les doy la bendición de Jesucito, que nos quiere mucho, que nos ama mucho y que nos dice que tenemos que discernir entre el bien y el mal. Muy bien, queridos niños, que la bendición de Jesús descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.